Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales, artículo E10. Superestructura y valor general de los objetos culturales. Lo primero que hay que notar aquí es que todos los miembros de una comunidad cultural participan igualmente del valor general de cada objeto cultural. Siendo así, ¿significa eso que el valor general está presente en el objeto cultural, independientemente del reconocimiento particular de cada miembro? Respuesta. La respuesta es afirmativa. El valor general subsiste en el objeto cultural, aun en el caso en que ningún pasú se encuentre en el contexto para expresar su sentido, y la explicación es la siguiente. Como se expuso en el comentario tercero, el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú apunta, en primer término, a poner sentido en el mundo. Para cumplir con tal finalidad, no basta con otorgar sentido a los entes mediante alguna forma de expresión. Es necesario también que dicho sentido perdure y sea reafirmado una y otra vez tras una búsqueda y descubrimiento perpetuo del designio, de una verdad que nunca acaba de revelarse completamente a la razón. Esa búsqueda, ese descubrimiento, esa reafirmación agradan al demiurgo, forman parte del objeto de su placer. Se requiere, pues, una superestructura externa que sostenga el sentido otorgado a los entes. Construir tal superestructura es una tarea colectiva, y los lenguajes son la herramienta con que está dotado el pasú para emprenderla. El sentido puesto colectivamente en un ente, es decir, el valor general de un objeto cultural, perdura porque es sostenido en el ente por la superestructura real. Cuando un objeto cultural es conocido colectivamente e integra la superestructura de esa cultura, su valor general se conserva en el objeto independientemente del reconocimiento particular de sus miembros. Vale decir, el valor general es colectivo e indiferente a todo acto individual. Una vez que un objeto cultural ha emergido del umbral del sentido con un valor general y se ha incorporado a la superestructura, permanece manifestado en la esfera del sentido. El valor general causa la evidencia colectiva del objeto cultural. Así, pues, el contexto axiológico no sólo determina el valor general y con ello el grado de realce del objeto cultural, sino que también sostiene tal valor en el objeto y causa su permanente realce. Recordemos que el contexto axiológico consiste en el conjunto de objetos culturales que integran la superestructura con respecto a un objeto cultural determinado. Estas sentencias, claro está, nos plantean un interrogante insoslayable. ¿Qué principio emplea la superestructura para sostener el valor general en un objeto cultural determinado? Respuesta: un principio de vitalidad. Si todo el macrocosmos, en efecto, está vivificado por el anima mundi del Uno, con más razón lo estarán las superestructuras que existen en su interior. La comprensión de tal consecuencia, por ser lógica, no ofrece problemas, pero la respuesta tiene un significado más preciso y requiere establecer con claridad una distinción en esa vitalidad indudable de los contenidos macrocósmicos. Vale decir, una cosa es la vitalidad óntica, que consiste en el impulso evolutivo que fluye desde el ser en sí del ente, y que por eso es un principio de vitalidad interior del ente. Y otra cosa es la vitalidad que sostiene al valor cultural, la cual se manifiesta a posteriori del ente designado,
a partir del momento en que el Pasú señala la matriz esencial y la descubre a la visión colectiva. Desde ese momento, cuando el valor general del objeto cultural es evidente para todos, actúa un principio de vitalidad exterior, alente, que conserva la evidencia del valor cultural. Recordemos que a los arquetipos que actúan externamente los hemos denominado arquetipos psicoideos. La sabiduría hiperbórea distingue del conjunto de arquetipos psicoideos, egrégoros o mitos, o los arquetipos que solamente vitalizan las superestructuras, a los cuales denomina particularmente arquetipos astrales. Con este concepto podemos precisar el significado de la respuesta anterior. Respuesta: las superestructuras sostienen el valor general por efecto del principio de vitalidad astral. Naturalmente, la vitalidad astral es infundida desde el exterior del objeto cultural por el arquetipo astral de la superestructura. Pero esta acción del arquetipo psicoideo astral ya la conocíamos en el comentario 13. Por ejemplo, dice: pero no debe creerse ingenuamente que las superestructuras son meras proyecciones de la estructura cultural interna del Pasú. Por el contrario, las superestructuras poseen vida propia, son capaces no sólo de integrar al hombre en su complexión, sino de determinar su voluntad. ¿Cuál es la mente que, análogamente a la estructura cultural interna, anima a estas superestructuras externas? Respuesta: una clase de arquetipos universales denominados psicoideos o egrégoros. Si bien una superestructura puede ser el soporte de toda una cultura exterior, pues inversamente una cultura es la capacidad de una superestructura. Aquí nos estamos refiriendo a una forma menor denominada hecho cultural, que igualmente es la manifestación exterior de una superestructura. El hecho cultural, en general, es análogo al cubo estructural del modelo de superestructura de la figura 75, y a él nos referiremos más adelante para ejemplificar el principio de vitalidad astral. Lo que hay que tener presente, mientras tanto, es que la superestructura del hecho cultural está animada por un arquetipo astral. Con esta aclaración podemos ocuparnos de conocer mejor el principio de vitalidad astral y su efecto, la ley de conservación del valor general de un objeto cultural. El problema consiste en establecer cómo infunde el arquetipo astral su vitalidad al objeto cultural y cómo tal vitalidad conserva el valor general del objeto cultural. Comencemos por recordar algunos conceptos ya estudiados sobre el carácter energético de la emergencia del hecho cultural. Al hablar de emergencia del hecho cultural, estamos aludiendo implícitamente a movimiento, es decir, a un acto que en el macrocosmos es esencialmente energético. Esto ya lo habíamos dicho en la página 379. El hecho cultural, cual símbolo I, emergente en la conciencia, se dirige a la conciencia del demiurgo, es decir, a la esfera de sentido del mundo. Región D, guiado por su primera intención, el dolor humano. El dolor, o primera intención, es una nota energética del hecho cultural. Incorporado dramáticamente en la trama exterior, el Pasú o Viria perdido cumple en grado sumo con el objetivo macrocósmico de su finalidad, pues el sentido que él pone en el mundo es el que más aprecia al demiurgo. Con otras palabras, en su actuación dramática, el hombre expresa un sentido intenso que tiene la dimensión del dolor. El dolor que el hombre pone en un hecho cultural que lo incluye dramáticamente es análogo a la primera intención que dirige a un símbolo I hacia la conciencia. En un símbolo emergente I existe una referencia a sí mismo que lo dirige hacia el umbral de conciencia. En un hecho cultural ocurre algo semejante, pues el dolor, puesto
en juego por todos los hombres que integran su trama, dirige el sentido del drama hacia el umbral del sentido, de donde el hecho cultural ha de emerger como sentido del mundo, o representación consciente macrocósmica. También dijimos que el pasú cumple colectivamente la función de ser la fuente de la razón del mundo. Es por su actividad apostora de sentido que emerge la razón del mundo, es decir, el contexto axiológico, cuyas conexiones de sentido equivalen a las razones del objeto cultural. Que los entes, hasta entonces sumidos en lo universal, adquieren existencia particular como objetos culturales y se integran en la superestructura del hecho cultural. Desde luego que si la emergencia del hecho cultural es un proceso energético, ha de existir en su extremo original una potencia activa que lo produce. Esta potencia es la que aporta el arquetipo astral, transfiriéndola desde el contexto axiológico conforme al principio de vitalidad astral. Podremos comprender el proceso completo si admitimos previamente la analogía entre el acto demiúrgico de plasmar y el acto humano de afirmar. El demiurgo plasma con su vox al ente al suponer el designio particular que termina la naturaleza arquetípica universal. Análogamente, el pasú afirma con su expresión a la matriz esencial del designio, poniéndole su valor general que lo transforma en objeto cultural. Es fácil ver que la afirmación es una especie de plasmación cultural del ente designado, o, si se quiere, una confirmación de la matriz esencial del designio plasmado. El pasú, cuando afirma la matriz esencial de un ente designado, lo reconoce con sentido porque simultáneamente también ha confirmado al contexto axiológico que lo determina. Esto puede interpretarse así. Al afirmar la matriz esencial, el pasú aplica en el ente, sobre la matriz esencial, una fuerza expresiva denominada dolor, la cual es conformada por el contexto axiológico y convertida en sentido. El ente, entonces, tiene sentido cultural y puede ser reconocido por el pasú porque ha emergido como objeto cultural. Si tal afirmación se ha realizado por primera vez, hasta que el pasú demuestra la existencia del objeto cultural a los demás miembros de su comunidad cultural para que un valor general se conserve en el objeto cultural. El objeto cultural será desde entonces evidente para todos, pues toda la comunidad participa de su valor general. Como dijimos más atrás, luego de este reconocimiento colectivo, no es necesario una posterior afirmación, y mucho menos un permanente reconocimiento, para que el valor general se conserve. Ello ocurre de cualquier manera porque ha quedado registrado en la superestructura, más particularmente en las conexiones de sentido del contexto axiológico. Supongamos un objeto cultural que, de esta manera, emerge por sí mismo en el umbral de sentido y permanece manifestado, aun cuando ningún pasú o viria repare en él. Si esa fuerza modulada en sentido, que es el dolor, ha sido aplicada una vez por el pasú y ella causó y dirigió la emergencia del objeto cultural frente al pasú, ¿cómo es posible que al cesar la producción de la fuerza, es decir, al no existir expresión ni proyección del signo, continúe la emergencia? Respuesta: evidentemente, ello solo puede suceder si, al cesar la fuerza propia del pasú, ella es sustituida por otra fuerza idéntica. Tal fuerza es la que produce el arquetipo astral por medio de la vitalidad que infunde a través de las conexiones de sentido o registros culturales del contexto axiológico. Cuando cesa la fuerza individual del pasú, es decir, la expresión de su dolor, la misma es sustituida instantáneamente por un dolor colectivo, equivalente que sostiene la emergencia del hecho cultural.
Con procesos idénticos, el arquetipo astral mantiene en emergencia el valor general de todo objeto cultural. En un objeto cultural determinado, las conexiones de sentido le transfieren una potencia activa que produce la fuerza sustituta, es decir, el dolor colectivo que le permite conservar su valor general. Esa potencia activa no es otra que la potencia astral del inconsciente colectivo universal o mundo astral profundo, región B. El arquetipo astral canaliza la potencia astral a través de las conexiones de sentido sobre el objeto cultural, pero la potencia astral resulta entonces determinada por la capacidad de una matriz esencial afirmada con valor general. Su manifestación energética, la energía astral, se conforma según la fuerza afirmativa, es decir, como dolor. Mas se trata ahora de un dolor colectivo, una fuerza sustituta del dolor expresado por el pasú. De cualquier modo, el dolor colectivo mantiene la emergencia del objeto cultural y conserva su valor general. Conviene refrescar el concepto de potencia astral y energía astral, releyendo la siguiente cita de la página 389. El macrocosmos viviente está animado por el alma del demiurgo o anima mundi, la cual, análogamente a la potencia del alma del pasú, W, o potencia anímica del microcosmos, dispone de una capacidad potencial para llevar adelante su plan. Es la potencia astral, equivalente a la potencia W del alma del pasú. Y tal potencia astral se manifiesta también mediante dos modos principales, como energía vital del mundo astral para sostener la vida del organismo macrocósmico y como energía astral para animar las superestructuras de los hechos culturales o de las culturas externas. Reparemos en la esfera de sombra del pasú. En tal espacio analógico del microcosmos subsiste la estructura cultural y ocurre la emergencia de los símbolos referidos a sí mismo. La característica esencial de todo símbolo emergente, según vimos en la primera parte, es la energía psíquica, análogamente a la esfera de sombra, regiones A, B, C, figura 39. En el macrocosmos existe el mundo astral A, B, C, en el cual subsisten las culturas exteriores y ocurre la emergencia de los hechos culturales referidos al umbral del sentido. Así, la característica esencial de todo hecho cultural es la energía astral. Resumiendo, una vez que el pasú proyecta el signo sobre el ente designado y afirma la matriz esencial con su fuerza individual o dolor, el ente adquiere sentido cultural, un sentido determinado por el contexto axiológico, luego que el pasú ha dado a conocer el objeto cultural a su comunidad. El valor general se conserva en la superestructura por causa del arquetipo astral. El objeto cultural recibe de las conexiones de sentido la vitalidad astral que le permite mantener emergente su valor general. Una comprensión más profunda es posible si se interpreta la ley de conservación del valor general mediante el modelo de superestructura. Es necesario entonces incorporar el principio de vitalidad astral al modelo de superestructura y para ello debemos considerar al hecho cultural como a la forma de un organismo viviente. El hecho cultural, en efecto, admite la siguiente analogía orgánica. Si la infraestructura óntica es el esqueleto del hecho cultural, compuesto de entes vitalizados internamente por los arquetipos universales, la superestructura del hecho cultural constituye su anatomía orgánica, formada por objetos culturales vitalizados externamente por el arquetipo astral. Vale decir, la superestructura del hecho cultural es análoga a un organismo vertebrado sobre el esqueleto de la infraestructura óntica. En tal organismo, los objetos culturales representan a los órganos propiamente dichos,
en tanto que el conjunto de conexiones de sentido equivale al sistema trófico. El arquetipo astral vitaliza a los objetos culturales, los alimenta con la fuerza sustituta que sostiene al valor general por medio de este sistema. Pero los arquetipos psicoideos o mitos exteriores también emplean al sistema trófico para articular el argumento dramático del hecho cultural. En la figura 75, por ejemplo, el cubo estructural de la izquierda representa a un hecho cultural orgánico. Los objetos culturales 1, 2, 9 son allí análogos a órganos, y el conjunto de conexiones de sentido 1,2, 2,3, 3,4, 4,1, etc., equivale al sistema trófico. El arquetipo astral vitaliza a los 9 órganos mediante el sistema trófico. Un órgano particular, por ejemplo el 2, es vitalizado por las conexiones tróficas 2,1, 2,3, 2,6 y 2,9 del sistema trófico. Analógicamente, esto significa que el valor general del objeto cultural 2 está sostenido por las conexiones de sentido 2,1, 2,3, 2,6 y 2,9 del contexto axiológico. Con respecto a los ejemplos del subartículo E9, el objeto cultural 2 puede ser, desde luego, tanto un libro de la biblioteca como un utensilio de la ferretería. En cualquier caso, el valor general que los mantiene culturalmente visibles procede de la vitalidad que les infunde el arquetipo astral a través de las conexiones de sentido de sus respectivos contextos axiológicos.